Nos encontramos con dos personajes increíbles que van a estar en una presentación llamada Vox Cantoris, lo cual pues queremos que nos platiquen de qué se va a tratar. Es un concierto en la parroquia Nuestra Señora de los Bosques. Damos un concierto de música vocal acompañados por un instrumento. Il faut parler un peu du concert. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, nous sommes très heureux d'être ici à Aguascalientes Estamos muy contentos de estar en Aguascalientes et particulièrement à ce moment précis de la fête des morts. y particularmente en esta fiesta del Día de Muertos. Un peu partout dans la ville, nous avons pu hier soir visiter des hôtels. Pudimos visitar algunos altares en la ciudad. Et quel est le sens de cette fête? ¿Cuál es el sentido de esta fiesta? Vous faites mémoire de ceux qui sont partis, de ceux qui sont morts. Festejan la memoria de los difuntos. Et en faisant mémoire de nos morts, Y haciendo memoria de los difuntos, ils sont rendus vivants. Los regresamos a la vida. Ils sont vivants dans notre mémoire. Y regresan a la vida en nuestra memoria. Eh bien, ici, vous avez un autel Un altar. d'une musique morte. Es una música que ya se encuentra muerta. C'est-à-dire qu'elle a été composée au XVIIe siècle Fue compuesta en el siglo XVII. Et que depuis, cette musique reste dans les livres, reste dans les bibliothèques. Y desde entonces esta música se queda en las bibliotecas muerta. Et plus personne ne les entend. Y nadie las escucha. Eh bien, ce concert ce soir, Este concierto esta noche, eh bien, ce sera de ressusciter, de faire mémoire de ce trésor qui fait partie du patrimoine musical du Mexique. será para resucitar y hacer memoria de este tesoro de nuestra música de México. Et en particulier, ce soir, nous entendrons ces musiques qui ont été chantées par des religieuses qui habitaient le couvent de l'Incarnation. En particular esta noche vamos a escuchar música del convento de la Encarnación interpretada por las religiosas del convento de la Encarnación hace 300, 400 años. Realmente pocos ensambles se dedican a la música del santuario. Padrísimo, pero a ver, explíquenme, por ejemplo, aquí tenemos un instrumento. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es como el tipo de melodía que saca? Voilà, alors, donc c'est un basson. Es un bajón. Que l'on peut voir figurer sur les orgues, les grandes orgues des cathédrales au Mexique, que ce soit à Mexico ou à Puebla, par exemple. Es un instrumento que podemos ver sobre los órganos de las catedrales de Puebla y de México. Ou dans certaines représentations du chœur céleste, où on voit des anges avec des instruments. O en ciertas representaciones con ángeles en las pinturas, el coro celeste, hay algunos ángeles que sostienen este instrumento. Nous avons reconstitué un grand livre de chœur reconstituido un gran libro de coro qui est posé sur un lutrin. que colocamos sobre un atril. Et autour de ce lutrin, y alrededor de este atril, les chanteurs sont réunis avec les instruments. Los cantantes se reúnen junto con el instrumento. Donc nous n'avons qu'une partition. Tenemos una sola partitura para todos. Et donc c'est ainsi que se chantaient ces musiques. Y es así como se cantaba esta música. Donc c'est important, nous, de nous remettre dans la même condition physique. Es importante que nos coloquemos en las mismas condiciones físicas. Et le résultat de cette expérience, Y el resultado de esta experiencia, eh bien, change tout à fait notre perception du son. Cambia totalmente nuestra percepción del sonido. Et comment le son est transmis à l'auditoire. Cómo el sonido se transmite. Du fait de la proximité. El hecho de estar juntos. On sculpte la polyphonie, on sculpte un son ensemble. Esculpimos la polifonía y un sonido juntos. Y ya están listos para empezar, donde se presentan, nerviosos, ¿cómo se sienten? No, nos sentimos muy bien porque es el segundo concierto de una gira de 4 conciertos. Ya dimos el primer concierto en el Distrito Federal. Ahora damos el concierto en la parroquia de Nuestra Señora de los Bosques a las 9 de la noche y nos sentimos muy bien. Et donc
c'est aussi un événement puisque nous venons donner ces concerts pour la sortie du disque de ce programme. Sí, y es también un evento porque estamos presentando en esta ocasión de esta gira la salida del disco, el disco que acabamos de grabar en octubre con esta música polifónica. Entonces traemos discos con nosotros, estarán a la venta al final del concierto y para nosotros es un evento, pues. Padrísimo, pues un gusto platicar con ustedes, que nos Gracias. platiquen de todo el plan que tienen de elaboración para esta presentación y un gusto de verdad conocerlos e interactuar con ustedes aquí en el noticiero. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias.